A ver si yo encuentro esto. A ver. Hola, hola, ¿cómo están? Pues les comento que es mi primer live, así que lo que vamos a estar hablando aquí es de Deja de ser tú, del libro de Joe Dispenza. Aquí contándoles un poquito, yo he trabajado mucho todos los conocimientos de Joe Dispenza y pues me ha ayudado mucho en la parte financiera, que es la que yo más me enfoqué. O sea, antes era como no tenía ninguna habilidad, ahora tengo muy buenas habilidades que me llevo de estar ganando el sueldo mínimo a por un 10. Así que voy a comenzar aquí con la lectura del primer capítulo. Así que si les gusta esto, pues denle tac tac a la pantalla y nos vamos a estar viendo aquí de lunes a jueves a las 7 pm. Capítulo 1. Tu yo cuántico. En el pasado, los físicos dividieron el mundo en materia y pensamiento, y más tarde la materia y energía. Cada uno de estos pares se consideraba totalmente distinto el uno al otro, pero no lo son. Esta dualidad mente-materia conformó nuestra visión del mundo, según la cual la realidad estaba básicamente predeterminada y podíamos hacer muy poco para cambiar las cosas con nuestras acciones y menos aún con nuestros pensamientos. Pero hoy día consideramos que formamos parte de un inmenso campo invisible de energía que contiene todas las realidades posibles y que responde a nuestros pensamientos y sentimientos. Al igual que los científicos están estudiando la relación entre el pensamiento y la materia, nosotros estamos deseosos de hacer lo mismo en nuestra vida. Por eso nos preguntamos, ¿puedo crear con mi mente mi propia realidad? De ser así, es una habilidad que puedo aprender y usar para convertirme en alguien que quiero ser y crear la vida que quiero realmente vivir. Afrontémoslo. Ninguno de nosotros es perfecto, tanto si queremos cambiar o no en el sentido físico, emocional o espiritual. Todos abrigamos el mismo deseo. Queremos vivir como una versión idealizada de quien pensamos y creemos poder ser. Cuando plantamos frente al espejo, contemplamos nuestro Michelines, no solo vemos reflejado en él esta versión nuestra, algo regordeta, sino que también vemos, dependiendo nuestro estado de humor, con que nos hayamos levantado ese día, una versión de nosotros en mejor forma física o otra más obesa y maciza. ¿Cuál de nuestras imágenes es realmente la verdad? Cuando nos acostamos en la cama, repasamos por la noche los acontecimientos del día y nuestros esfuerzos para ser más tolerantes y menos reactivos. No estamos viendo tan solo el padre o la madre que le ha gritado a su hijo por no hacer sin rechinar o deprisa lo que le acabamos de pedir. Nos vemos como una persona angelical a la que le han agotado la paciencia y como un ogro horrendo que destruye la autoestima de ese niño. ¿Cuál de estas imágenes es real? La respuesta es, ambas lo son. Y no solo lo son estos dos extremos, sino también un espectro infinito de imágenes que abarca desde las positivas hasta las negativas. ¿Cómo puede ser? Para que entiendas mejor por qué ninguna de estas versiones tuyas es más o menos real que las otras, tendré que destruir la idea más común de la naturaleza de la realidad y reemplazarla por otra. Si bien parece una tarea hérculea, y en ciertos sentidos lo es, también sé que este libro seguramente te ha traído porque no has conseguido hacer ningún cambio físico, ni mental, ni espiritual en tu vida, que haya tenido más que ver con tus ideas
de por qué tu vida es como es que como cualquier otra cosa. Como por ejemplo, la falta de voluntad, de tiempo, de valor o imaginación. Para poder cambiar, debes modificar la imagen que tienes de ti y del mundo, para abrirte a nuevos conocimientos y experiencias. Esto es lo que la lectura de este libro hará por ti. Tus fallos del pasado tienen un error, no te han convertido en vivir asumiendo la verdad de que tus pensamientos tienen consecuencias tan importantes que crean tu propia realidad. Todos podemos crear nuestro propio destino. Todos cosechamos los beneficios de nuestros esfuerzos constructivos. No tenemos por qué formarnos con nuestra realidad actual. Podemos crear otra nueva cuando queramos. Todos tenemos esta capacidad porque para bien o para mal, nuestros pensamientos influyen en nuestra vida. Estoy segura de que ya lo habías oído antes, pero me pregunto si la mayoría de nosotros hacemos nuestras afirmaciones, ya que si aceptáramos realmente que lo que pensamos crea nuestro efecto tangible, nuestra vida, no permitiríamos que nos viniera a la cabeza ningún pensamiento negativo. Y nos fijaríamos en aquello que queremos en lugar de estar siempre obsesionados con nuestros problemas. Piensa en ello. Si supieras que este principio es cierto, ¿acaso dejarías pasar un solo día sin crear el destino que deseas? Coméntenme. Si ya entiendes que tus pensamientos están creando tu realidad, ¿estarías dispuesto a hacer estas meditaciones que te llevan a ese mundo cuántico, que bajan toda tu vibración para que puedas a su vez elevarla para crear esa nueva realidad que realmente la tienes en tu mente, pero no se está mostrando porque te está faltando ese choque de romper las realidades cuánticas? Vamos a continuar con la lectura para tener más información de Joe Dispenza, para dejar de ser nosotros y ser esa nueva realidad. Para cambiar tu vida, cambia tus ideas sobre la naturaleza de la realidad. Espero que este libro cambie tu idea de cómo funciona el mundo, te convenza de que eres más poderoso de lo que crees y te inspire a demostrar que lo que piensas y crees ejercerá un profundo efecto en el mundo que te rodea. Hasta que no veas tu realidad actual de otro modo, cualquier cambio que hagas en tu vida será superficial y efímero. Si deseas obtener los resultados deseados de forma duradera, debes cambiar tu idea de por qué ocurren las cosas. Para lograrlo tendrás que abrirte a una nueva interpretación de lo que es real y cierto. Para ayudarte a adquirir esta mentalidad nueva y a empezar a crear la vida que deseas, hablaré un poco de cosmología, el estudio de la estructura y la dinámica del universo. Pero no te asustes, echaremos una ojeada al tema de la naturaleza de la realidad y cómo algunas de las ideas que teníamos sobre ella han ido evolucionando hasta llegar a la que en nuestra visión actual. Es necesario para que puedas explicarte con brevedad y claridad cómo es posible que tus pensamientos molden tu destino. Este capítulo pondrá a prueba tu deseo de abandonar las ideas que te han ido inculcando durante años de manera consciente o inconsciente. En cuanto adquieras una nueva idea de la fuerza y los elementos básicos de los que se compone la realidad, la antigua idea de que en este mundo lo lineal y lo metódico es lo normal ya no tendrá cabida en ti. Prepárate para cambiar algunas ideas que abrigas en tu mente cuando empieces a aceptar esta nueva visión del mundo. Cambiará incluso tu condición de ser humano. Espero que no sigas siendo la misma persona que eras al comienzo de leer este libro. Es evidente que te estoy planteando un reto, pero quiero que sepas que te entiendo perfectamente. Yo también tuve que desprenderme de lo que creía que era cierto y lanzarme a lo desconocido, para que te resulte
más fácil cambiar tu idea de la naturaleza de las cosas, vemos cómo la antigua creencia de que tu mente y la materia no son lo mismo ha condicionado nuestra visión del mundo. Cuéntame, ¿qué nueva realidad quieres cambiar en ti? ¿Cómo te estás visionando? Siempre es materia y nunca mente. Siempre es mente y nunca materia. Conectar el mundo físico exterior de lo observable con el mundo mental interior de los pensamientos siempre ha sido un gran reto para cientos de científicos y filósofos. Muchos seguimos creyendo, incluso hoy en día, que la mente tiene efectos muy pequeños o imperceptibles en el mundo de la materia. Aunque coincidimos seguramente en el mundo de la materia, crear conciencias que nos ayudan, que nos afectan mentalmente, y dudamos de que la mente pueda producir cualquier cambio físico que afecte los aspectos sólidos de nuestra vida. Mente y materia parecen dos cosas distintas, es decir, a no ser que cambiemos nuestra comprensión de cómo lo físico y lo sólido coexisten, este cambio ya se ha producido y para ver de dónde surgió no es necesario retroceder demasiado en el tiempo. Desde la época que los historiadores consideraron como los tiempos modernos, la humanidad ha creído que la naturaleza del universo era ordenada y por lo tanto previsible y explicable. Veamos por ejemplo a René Descartes, un temático y filósofo del siglo XVII, que creó muchos conceptos en la actualidad siguen siendo muy importantes para las matemáticas y otros campos. Al menos eso creo. ¿Te suena algo como pienso y luego existo? ¿Pero qué? Sin embargo, lanzó una teoría que nos ha hecho en realidad más mal que bien. Descartes fue el defensor del modelo mecanicista del universo, la idea de que el universo está regido por leyes previsibles. En lo que respecta al pensamiento humano, Descartes se enfrentó con un auténtico reto. La mente humana poseía demasiadas variables como para encajar en alguna ley física. Al no poder unir su conocimiento del mundo físico con el de la mente, aunque hubiera que tener ambos en cuenta, Descartes recurrió a un ingenioso juego mental, un juego de palabras. Dijo que, como la mente no estaba sujeta a las leyes del universo físico objetivo, estaba fuera del alcance de las investigaciones científicas. El estudio de la materia era competencia de la ciencia, la materia y no la mente. En cambio, la mente, al ser el instrumento de Dios, era la religión a la que le competía estudiarla, la mente y no la materia. Descartes inició un sistema de creencias que imponía una dualidad entre los conceptos de mente y materia. Durante siglos, esta división se consideró un conocimiento aceptado de la naturaleza de la realidad. Los experimentos y las teorías de Isaac Newton ayudaron a perpetuar las ideas cartesianas. El matemático y físico inglés no solo consolidó el concepto del universo como una máquina, sino que creó una serie de leyes que afirman que los seres humanos podíamos determinar, calcular y predecir con precisión las formas ordenadas con las que el mundo físico funcionaba. Según el modelo físico newtoniano clásico, todo se consideraba sólido. Por ejemplo, la energía se interpretaba como una forma que movía los objetos o cambiaba el estado físico de la materia. Pero como verás, la energía es mucho más que una fuerza exterior ejercida sobre la materia. La energía es el entramado mismo de la materia y responde a la mente.
Por extensión, la labor científica de Descartes y Newton estableció un modo de pensar según el cual la realidad estaba gobernada por principios mecanicistas. La humanidad apenas podía influir en los resultados. Todo, la realidad, estaba predeterminada. Dada esta visión, no es extraño que los seres humanos empezaran a dudar sobre la idea de que sus acciones importaran y ni se plantearan que sus pensamientos fueran importantes o que el libre albedrío desempeñara un papel en el universo. ¿Acaso muchos de nosotros no seguimos suponiendo de manera consciente o inconsciente que los seres humanos somos a menudo poco más que víctimas? ¿Cómo estas apreciadas ideas de Descartes y Newton prevalecieron durante siglos? Fue necesario un pensamiento revolucionario para contrarrestarlas. Ahora, Isaac Newton. Einstein no solo se agita en las aguas, sino también en el universo. Cerca de 200 años después de Newton y Albert Einstein, creó su famosa ecuación E igual a mc elevada al cubo, que evidencia que la energía y la materia están tan inextricablemente ligadas que son lo mismo. Su labor científica demostró que la materia y la energía son totalmente intercambiables. Esta teoría contradecía el pensamiento de Newton y Descartes y marcaba el comienzo de una nueva comprensión del funcionamiento del universo. Einstein no destruyó nuestra antigua idea de la naturaleza de la realidad, pero socavó sus fundamentos, con lo que algunas de las estrechas y rígidas formas de pensar acabaron demostrándolo, desmoronándose. Sus teorías desencadenaron una investigación sobre la extraña conducta de la luz. Los científicos observaron que la luz algunas veces se comportaba como una onda, cuando por ejemplo doblaba una esquina, y otras como una partícula. ¿Cómo era posible que la luz fuera onda y a la vez partícula? Según la visión de Descartes y Newton, esto era imposible. Un fenómeno no tenía que ser una cosa o la otra. Se hizo patente rápidamente que el modelo dualidad cartesiano-newtoniano era imperfecto a nivel básico. El subatómico se refiere a las partes electrones, protones, neutrones, etc. de los átomos, los elementos básicos que integran la materia, los componentes esenciales de nuestro llamado mundo físico. Son tanto ondas, que son energía, como partículas, materia física. Dependiendo de la mente del observador, profundizaré en este tema más adelante. Para entender cómo funciona el mundo, tenemos que analizar sus componentes más diminutos. El nuevo campo científico llamado física cuántica surgió de estos experimentos en particular. La Tierra no nos sostiene, no es tan sólida. Este cambio alteró por completo la imagen del mundo donde creíamos vivir y nos llevó a la proverbial situación de descubrimientos colgando del vacío. Cuando creíamos estar con los pies bien plantados en la tierra, como ocurrió, acuérdate de los antiguos modelos del átomo fabricados por palitos y bolitas de poliestireno. Antes de la aparición de la física cuántica, se creía que el átomo se componía de un núcleo relativamente sólido, formado por objetos menos sólidos, situados dentro o alrededor de él. Como los científicos pensaban que podrían medir
calcular la masa y contar las partículas subatómicas de un átomo con un instrumento lo bastante potente, el átomo les pareció tan sólido como vacas pastando. Creían que los átomos estaban hechos de materia sólida. Pero el modelo cuántico reveló que no era así. Los átomos se componen principalmente de espacio vacío. Son energía. Piensa en lo siguiente. En tu vida, todo lo físico no se compone de materia, sino de campos energéticos o de patrones frecuencia de información. La materia es más nada, energía, que algo, partículas. Otro enigma. Las partículas subatómicas y los objetos de mayor tamaño no están sujetos a las mismas leyes. Pero eso solo no bastaba para explicar la naturaleza de la realidad. Einstein y otros científicos tenían otro enigma que resolver. La materia no parecía comportarse siempre de la misma forma. Cuando los físicos empezaron a observar y medir el diminuto mundo del átomo, descubrieron que a nivel subatómico, los elementos básicos del átomo, a diferencia de los objetos de mayor tamaño, no se regían por las leyes de la física clásica. Los hechos relacionados con el comportamiento de los objetos de mayor tamaño eran previsibles, reproducibles y constantes. Cuando aquella manzana legendaria cayó del árbol y se dirigió hacia el centro de la Tierra hasta chocar contra la cabeza de Newton, su masa fue acelerada como una fuerza constante, pero los electrones, como partículas, se comportaban de manera imprevisible e inusual. Cuando interactuaban con el núcleo del átomo y se dirigían a su centro, ganaban y perdían energía, parecían y desaparecían, surgían por todas partes sin respetar los límites del tiempo y del espacio. ¿Acaso el mundo de los pequeños se regía por unas leyes muy distintas a las del mundo de los grandes? Si las partículas subatómicas, como los electrones, eran el componente básico de todo lo que existía en la naturaleza, ¿cómo era posible que estuvieran sujetas a unas leyes distintas a las de las cosas que creaban? De la materia a la energía, las partículas son el no va más el arte de esfumarse. Los científicos pueden medir a nivel de los electrones características que dependen de la energía, como las longitudes de onda, el potencial eléctrico y otros. Pero estas partículas tienen una masa tan infinitesimalmente pequeña y una existencia tan efímera que son casi inexistentes. Por eso el mundo subatómico es único. Posee tantas cualidades físicas como cualidades energéticas. De hecho, la materia a nivel subatómico existe como un fenómeno momentáneo. Es tan fugaz que está constantemente apareciendo y desapareciendo. Aparece en las 3 dimensiones y desaparece en la nada, en el campo cuántico, en el sin espacio y sin tiempo, transformándose de partícula, materia, en onda, energía y viceversa. Pero ¿a dónde va cuando se esfuma? La creación de la realidad. La energía responde a la tensión. Volvamos al modelo de la vieja escuela de la estructura del átomo fabricado con palitos y bolitas de poliestireno. Es aquel tiempo se creía que los electrones orbitaban alrededor del núcleo, como los planetas orbitaban alrededor del Sol. Pero si fuera así, podríamos señalar dónde se encuentran, ¿verdad? La respuesta es sí. Por decirlo de alguna manera,
pero no por la razón que se creía, porque los científicos cuánticos descubrieron que es la persona que está observando o midiendo las infinitesimales partículas del átomo afecta la conducta de la energía y la materia. Los experimentos cuánticos demostraron que los electrones existen como una infinidad de posibilidades o de probabilidades en un campo invisible de energía, pero solo cuando el observador se fija en cualquier localización de un electrón es cuando aparece este electrón. En suma, una partícula no puede manifestarse en la realidad. Es decir, en el espacio-tiempo, tal como nosotros lo conocemos, hasta que es observada. La física cuántica llama a este fenómeno colapso de las funciones de onda o efecto observador. Ahora sabemos que es el momento en el que el observador busca un electrón. Hay un punto concreto en el tiempo y en el espacio en el que todas las posibilidades del electrón se colapsan en un suceso físico. Con este descubrimiento, mente y materia ya no pueden seguir considerándose dos cosas distintas. Están intrínsecamente ligadas porque la mente subjetiva ejerce cambios perceptibles en el mundo físico objetivo. ¿Empiezas a entender por qué este capítulo se llama Tu yo cuántico? A nivel subatómico, la energía responde a tu atención y se convierte en materia. ¿Cómo cambiaría tu vida si aprendieras a dirigir el efecto observador y a colapsar infinitas ondas de probabilidades en la realidad que eliges? ¿Serías un mejor observador de la vida que deseas vivir? Al observador le están esperando una infinidad de posibles realidades. Piensa en lo siguiente. Todo cuanto existe en el universo físico está hecho de partículas subatómicas como los electrones. Por naturaleza, estas partículas, cuando existen como puro potencial, están en el estado de onda, mientras no son observadas potencialmente como todo y nada hasta que lo observan. Existen por todas partes y en ningún lugar hasta que son observadas. Por lo tanto, todo lo que existe en nuestra realidad física existe como puro potencial. Si las partículas subatómicas pueden existir de forma simultánea en una infinidad de posibles lugares, somos en potencial capaces de colapsar en una infinidad de posibles realidades. Es decir, si deseas imaginar un acontecimiento futuro en tu vida basándote en cualquiera de tus deseos, esta realidad ya existe como posibilidad en el campo cuántico. Es esperando a que la observes. Si tu mente puede influir en la aparición de un electrón, en teoría también puede influir en la aparición de cualquier posibilidad. Significa que el campo cuántico contiene una realidad en la que estás sano y eres rico y feliz, y que ya posees todas las cualidades y capacidades de tu yo ideal en el que piensas. Sigue leyendo y verás que por medio de la atención, la aplicación sincera de los nuevos conocimientos y el repetido esfuerzo diario, podrás usar tu mente como el observador para colapsar las partículas cuánticas y organizar una infinidad de ondas subatómicas de probabilidad en una situación física deseada llamada experiencia vital. Tu mente moldea la energía de la posibilidad infinita como si se tratara de arcilla. Y si la materia está hecha de energía, tiene sentido que la conciencia, mente, en este caso, como Newton y Descartes le llamaban, y la energía, materia, según el modelo cuántico, estén tan íntimamente ligadas
que sean lo mismo. Mente y materia están entretejidas. Tu conciencia en mente afecta la energía materia, porque tu conciencia es energía y la energía tiene conciencia. Eres lo bastante poderosa como para influir en la materia, porque a nivel básico eres energía con conciencia, eres materia consciente. En el modelo cuántico, el universo físico es un campo de información inmaterial, interconectado y unificado, que en potencia lo que lo es todo, pero físicamente no es nada. El universo cuántico está esperando a que un observador consciente, tú o yo, llegue e influya en la energía en forma de materia potencial con su mente y su conciencia, que son en sí mismas energía. Para que las ondas de probabilidades energéticas se manifiesten en materia física, al igual que la onda de posibilidad del electrón se manifiesta como partícula en un hecho momentáneo, en concreto, nosotros, los observadores, podemos hacer que una partícula o grupos de partículas se manifiesten en experiencias físicas en forma de acontecimientos en nuestra vida. Esto es crucial para entender cómo puedes producir un efecto o hacer un cambio en tu vida cuando aprendes a mejorar tu capacidad de observación para afectar tu destino. Ya estás en camino de vivir la versión ideal de tu vida al convertirte en la versión ideal de ti. En el campo cuántico, estamos conectados a todo. Como todo cuanto existe en el universo, nosotros también estamos conectados a un mar de información que se encuentra en una dimensión más allá del tiempo y el espacio. En el campo cuántico no necesitamos estar en contacto con ningún elemento físico o ni siquiera cerca de él para afectarlo o para que nos afecte. El cuerpo físico se compone de patrones energéticos organizados o de información que forman una unidad con todo cuanto existe en el campo cuántico. Tú, como todo el mundo, emite un patrón energético, característico o una impronta. En realidad, toda la materia está emitiendo siempre un determinado patrón energético y esta energía acarrea una información. Tus cambiantes estados emocionales y mentales modifican de manera consciente e inconsciente esta impronta a cada instante, porque no eres solo un cuerpo físico, sino también una conciencia valiéndose de un cuerpo y un cerebro para expresar distintos estados mentales. Otra forma de ver la interconexión entre los seres humanos y el campo cuántico es por medio del concepto del entramado cuántico o la conexión no local cuántica. Básicamente, en cuanto dos partículas se vinculan de algún modo, siempre estarán unidas más allá del espacio y del tiempo. Por eso, todo lo que se haga con uno se hará con la otra, aunque estén separadas en el espacio. Y como los seres humanos también estamos hechos de partículas, estamos implícitamente conectados más allá del espacio y el tiempo. Lo que hacemos a los demás, nos lo hacemos a nosotros mismos. Piensa en las implicaciones de este concepto. Si puedes asimilarlo, tendrás que aceptar que ese yo tuyo que existe es un probable futuro. Ya está conectado a tu yo actual. Es una dimensión más allá del tiempo y el espacio. Si sigues leyendo, al terminar el libro, esa idea te parecerá de la más normal. Una extraña ciencia. ¿Podemos influir en el pasado? Como todos estamos interconectados más allá del espacio y el tiempo, nuestros pensamientos y sentimientos
pueden influir en las situaciones del pasado y en las que deseamos en el futuro. En julio del 2000, el médico israelí Leonard Leibowitz realizó una prueba controlada aleatoria de doble ciego con 3.393 pacientes hospitalizados, divididos en grupos de control y un grupo de intercesión. Quería comprobar si la oración tenía un efecto en la enfermedad de estas personas. Los experimentos llevados a cabo con la oración son importantes. Ejemplos de cómo la mente afecta a la materia desde lejos. Pero sigue leyendo porque no todo es siempre lo que parece. Leibowitz le seleccionó a pacientes hospitalizados aquejados de sepsis, una infección. Después los dividió al azar en dos grupos. Uno sería objeto de oraciones y otro no. Comparó los resultados basándose en tres factores: la duración de la fiebre, la duración de la estancia en el hospital y el número de muertes provocadas por la infección. A los pacientes objeto de oraciones, la fiebre les duró menos y fueron dados de alta más pronto. La diferencia en la mortalidad de ambos grupos no fue demasiado importante, aunque en el grupo objeto de oración el porcentaje fue menor. En una poderosa demostración de los beneficios de la oración y de cómo podemos transmitir con nuestros pensamientos y sentimientos una intención al campo cuántico, no obstante, hay otro elemento en esta historia que debes conocer. ¿No te parece extraño que en el julio del 2000 un hospital tuviera más de 3.000 casos de pacientes hospitalizados por esa infección? Dejaban mucho que desear las condiciones de limpieza o proliferó en alguno de los casos de contagio. Pero los investigadores descubrieron que las personas que rezaron no habían estado rezando por los pacientes infectados en el año 2000, sino que sin saberlo, rezaron por las personas que habían estado en el hospital desde 1990 hasta 1996, de 4 a 10 años antes del experimento. Los pacientes objetos de las oraciones mejoraron en la década de 1990 por el experimento realizado varios años más tarde. Lo explicaré de otro modo. A los pacientes que fueron objeto de las oraciones en el año 2000 les mejoró visiblemente la salud, pero estos cambios ocurrieron varios años antes. Un análisis estadístico de estos experimentos reveló que estos efectos no fueron en absoluto una casualidad, lo que demostró que nuestras intenciones, pensamientos y sentimientos, e incluso nuestras plegarias, no solo afectan nuestro presente y futuro, sino también nuestro pasado. Esto de hecho nos lleva a una pregunta: si rezaras o te centraras en una intención para que tu vida mejorara, ¿podrías afectar el pasado, el presente y el futuro? La ley cuántica dice que todas las posibilidades existen simultáneamente. Nuestros pensamientos y sentimientos afectan todos los aspectos de nuestra vida, más allá del espacio y del tiempo. Esto me hace reflexionar en qué tanto puedo cambiar y mejorar mi manera de pensar para lo que hago yo también en mi tiempo libre, que es el trading. En su momento pues me salió bien, luego no tan bien, y ahora estoy retomándolo con un nuevo estado de conciencia, una nueva emocionalidad y también una nueva mente. Eso se los voy a ir contando más adelante cómo va mi experimentación en mí misma. Nuestro estado del ser o estado mental, cuanto mente y cuerpo son uno. Este libro
me referiré de manera intercambiable a tener y crear un estado del ser, un estado mental. Por ejemplo, se podría decir que lo que piensas y sientes crea un estado de ser. Ten en cuenta que cuando uso los términos estado del ser y estado mental, tu cuerpo físico forma parte de este estado. En realidad, como verás más adelante, mucha gente existe en un estado en el que el cuerpo se ha convertido en la mente, cuando se rigen solo por el cuerpo y lo que éste siente. Cuando hablo del observador causando un efecto, no es solo el cerebro, es que está influyendo en la materia, sino también el cuerpo. Es tu estado del ser. Cuando mente y cuerpo son uno, como observador, el que afecta el mundo exterior. Pensamientos más sentimientos producen resultados en los tubos de ensayo. Nos comunicamos con el campo cuántico, sobre todo por medio de los pensamientos y sentimientos. Como nuestros pensamientos son en sí mismos energía, como ya sabemos, los impulsos eléctricos del cerebro se pueden medir con un electroencefalograma. Son uno de los principales medios con los que enviamos señales al campo. Antes de explicar con más detalle cómo funciona, me gustaría compartir contigo un estudio sorprendente que demuestra cómo nuestros pensamientos y sentimientos influyen en la materia. Glenn Ray, biólogo celular, creó una serie de experimentos para comprobar la capacidad de los sanadores de afectar los sistemas biológicos. Como el ADN es más estable que sustancias como las células o los cultivos bacteriológicos, decidió que los sanadores sostuvieran tubos de ensayo que contenían ADN. Este estudio tuvo lugar en el Centro de Investigación Heyman de California. Los científicos del centro habían estado realizando investigaciones extraordinarias sobre la fisiología de las emociones, las interacciones entre el corazón y el cerebro, y muchas otras más. Habían descubierto junto con otros investigadores que existe una relación entre los estados emocionales y el ritmo cardíaco. Cuando tenemos emociones negativas como la ira y el miedo, el ritmo cardíaco se vuelve desacompasado y desorganizado. En cambio, emociones positivas como el amor y la dicha generan patrones sumamente regulares y organizados que a los investigadores de Harvard llaman coherencia cardíaca. En el experimento del Dr. Ray, se estudió primero a un grupo de 10 sujetos habituados a aplicar las técnicas del centro de investigación, en las que uno se concentra en el corazón para aumentar la coherencia cardíaca. Los participantes, valiéndose de esas técnicas, generaron sentimientos intensos y elevados como el amor y el agradecimiento. Y después, durante 2 minutos, sostuvieron tubos de ensayos con muestras de ADN, suspendidas en agua desionizada, pero al analizar las muestras no se apreció estadísticamente ningún cambio importante en ellas. Un segundo grupo de participantes entrenados hizo lo mismo, pero esta vez de generar solo emociones positivas, un sentimiento de amor y agradecimiento. Los cambiaron con la intención, un pensamiento de enrollar y desenrollar las hebras del ADN. Este grupo produjo estadísticamente cambios importantes en la configuración, forma de las muestras de ADN. En algunos casos, el ADN se enrolló
y desenrolló hasta un 25%. Tomar un poquito de agua. Cuéntenme si les está gustando. Denle un poquito de amor al like, denle tac para que TikTok lo pueda posicionar y se lo muestre a más personas. El tercer grupo de sujetos entrenados mantuvo la clara intención de cambiar el ADN, pero les dijeron que no entraran en un estado emocional positivo, es decir, solo utilizaran el pensamiento, o sea, esa intención, para afectar la materia. El resultado, las muestras de ADN no causaron ningún cambio. El estado emocional positivo del primer grupo de participantes no modificó el ADN. El otro grupo, que generó una intención sin acompañarla de una emoción, tampoco lo alteró. Los únicos que lograron producir el efecto deseado fueron los participantes que pensaron en un objetivo claro y lo acompañaron con una intención emocional elevada. Un pensamiento en forma de intención necesita un elemento energizador, un catalizador, y esta energía es una emoción elevada. El corazón y la mente actúan como uno. Los sentimientos y los pensamientos unidos es un estado del ser. Si un estado del ser puede enrollar y desenrollar la hebra del ADN en 2 minutos, ¿qué nos está mostrando sobre nuestra capacidad de crear una realidad? El experimento del Centro de Investigación demostró que el campo cuántico no responde simplemente a nuestros deseos, nuestras peticiones emocionales, ni tampoco a nuestras intenciones, nuestros pensamientos. Solo nos responde cuando estos dos factores son afines y coherentes. Es decir, cuando emiten la misma señal. Cuando combinamos una emoción elevada con el corazón abierto y una intención consciente con un pensamiento claro, hacemos que el campo nos responda de forma asombrosa. El campo cuántico no responde a lo que queremos, sino a quién estamos siendo. Los pensamientos y sentimientos enviando nuestra señal electromagnética al campo cuántico. Dado que cada potencial en el universo es por naturaleza una onda de probabilidades que irradia un campo electromagnético y se compone de energía, es lógico que nuestros pensamientos y sentimientos no sean una excepción. El modelo según el cual los pensamientos se ven como la carga electromagnética, los sentimientos como la carga magnética en el campo cuántico, me parece muy útil. Nuestros pensamientos envían una señal eléctrica al campo y nuestros sentimientos atraen magnéticamente situaciones en la vida. Al unirse, lo que pensamos y lo que sentimos produce un estado del ser que genera una huella electromagnética que a su vez influye en cada átomo de nuestro mundo. Este hecho hace que nos preguntemos, ¿qué estoy transmitiendo de manera consciente e inconsciente en nuestra vida cotidiana? Respóndeme esa pregunta en los comentarios. ¿Qué transmites todos los días entre tus pensamientos y emociones? ¿Que realmente puedes tener un día maravilloso? ¿Lo piensas y lo sientes? ¿O solo lo piensas y tus emociones están así como por debajo? ¿O realmente piensas que puedes tener un día maravilloso? Lo piensas y lo sientes a la vez. Todas las experiencias existen en potencia como improntas electromagnéticas en el campo cuántico. Hay una infinidad de posibles huellas electromagnéticas de genialidad, riqueza, libertad, salud, que ya existen como un patrón de frecuencia energética. Si al cambiar tu estado del ser, creas un nuevo campo electromagnético que coincidiera con este potencial en el campo cuántico de la información, es posible que te toparas con esta situación al ser atraído por ella o que la situación te encontrara a ti. Para experimentar un cambio, observa un nuevo resultado con una nueva mente. Es muy sencillo.
nuestra rutina cotidiana y los pensamientos y sentimientos de siempre perpetuar el mismo estado del ser, el cual crea las mismas conductas y las mismas realidades, si queremos cambiar algún aspecto de nuestra realidad, tenemos que pensar, sentir y actuar de nuevas formas. Tenemos que ser distintos en cuanto a cómo respondemos a las experiencias. Tenemos que convertirnos en otra persona y crear el nuevo estado mental necesario para observar un nuevo resultado con esta nueva mente. Desde un punto de vista cuántico, debemos crear un estado distinto del ser como observador y generar una nueva huella electromagnética. Ahí haremos que la realidad que queremos materializar coincida con la que existe en el campo como posibilidad electromagnética. En cuanto coincide quién estamos siendo, lo que estamos transmitiendo con la posibilidad electromagnética en el campo cuántico, esta realidad potencial nos atraerá o nos encontrará a nosotros. Sé que es frustrante cuando nuestra vida parece ser una serie interminable de pequeñas variaciones con los mismos resultados negativos. Pero mientras sigas siendo el mismo de siempre, mientras tu huella electromagnética siga siendo la misma, no puedes esperar obtener un nuevo resultado. Cambiar tu vida es cambiar tu energía. Para poder hacer un cambio básico en tu mente y en tus emociones, si deseas obtener un nuevo resultado, debes suprimir el hábito de ser el mismo de siempre y reinventarte. Vamos a ver qué hora es. Vale, perfecto. Faltan 8 minutitos. El cambio requiere coherencia. Alinea tus pensamientos y sentimientos. ¿En qué se parece tu estado del ser? Con un rayo láser. Esta comparación ilustra otra cosa que necesitas saber si quieres que tu vida cambie. Un rayo láser es el ejemplo de una señal muy coherente. Cuando los científicos hablan de una señal coherente, se refiere a una señal con ondas en fase. Los valles, puntos más bajos, y los montes, puntos más altos, son paralelos. Cuando estas ondas son coherentes, son mucho más potentes. Las ondas de una señal están alineadas o desalineadas, son coherentes o incoherentes con tus pensamientos y sentimientos. Ocurre lo mismo ¿cuántas veces has intentado crear algo creyendo en tu mente que lo lograrías, mientras el corazón te decía todo lo contrario? ¿Qué resultados produjo aquella señal coherente desfasada que estabas enviando? ¿Por qué no se manifestó nada en tu vida? Como acabas de ver en el estudio de Hermouth, la creación cuántica solo funciona cuando tus pensamientos están alineados con tus sentimientos. Mente, corazón, pensamientos y emociones. Las ondas de una señal son mucho más potentes cuando son coherentes. Y lo mismo ocurre cuando tus pensamientos están alineados con tus sentimientos. Cuando tus pensamientos claros y centrados en tus objetivos van acompañados de una apasionada implicación emocional, transmites una señal de electromagnética más potente que te atrae hacia una posible realidad que coincide con la que tú deseas. En mis talleres suelo hablar con frecuencia de mi abuela, una mujer a la que yo adoraba. Era una italiana chapada a la antigua. Su sentimiento católico de culpa era tan fuerte como su costumbre de hacer salsa de tomate para acompañar la pasta. Estaba siempre rezando para que se cumplieran sus deseos y pensaba que cambiar de vida, pero el sentimiento de culpa que le había inculcado en la infancia, él distorsionaba la señal que enviaba. Solo conseguía manifestar más razones para sentirse culpable. Si tus intenciones y deseos no han producido lo que tú querías, seguramente significa
que has estado enviando un mensaje incoherente y confuso al campo. A lo mejor quieres la abundancia. Tienes pensamientos de ser rico, pero si te sientes pobre, no vas a atraer la abundancia en tu vida. ¿Por qué no? Porque los sentimientos son el lenguaje del cerebro y los sentimientos el lenguaje del cuerpo. Estás pensando una cosa, sintiendo otra totalmente distinta. Y cuando la mente va en contra del cuerpo o viceversa, el campo no responde de forma coherente. Pero cuando la mente y el cuerpo actúan unidos, cuando nuestros pensamientos son afines a nuestros sentimientos, cuando nos encontramos en un nuevo estado del ser, estamos enviando una señal coherente a la antena de lo invisible. ¿Por qué los resultados cuánticos deben sorprendernos? Hay otro elemento que debemos tener en cuenta. Para poder cambiar nuestra realidad, los resultados que atraemos deben sorprendernos, incluso dejarnos pasmados en su forma de manifestarse. No debemos intentar predecir nunca cómo nuestras nuevas creaciones se manifestarán. Deben llegar inesperadamente, despertarnos del sueño, de la realidad rutinaria a la que de la que nos hemos acostumbrado. Estas manifestaciones tienen que dejarnos convencidos de que nuestro conocimiento ha entrado en contacto con el campo cuántico de inteligencia para inspirarnos a volver a hacerlo. El proceso creativo tiene esta parte tan agradable. ¿Por qué habríamos de querer tener una sorpresa cuántica? Porque si puedes prever un acontecimiento, ya no es una novedad, sino algo rutinario y automático. Y esta experiencia ya las has vivido de sobra. Si puedes predecir, significa que tu yo de siempre ha estado el mismo resolviendo lo de siempre. De hecho, si intentas controlar cómo ocurrirá un resultado, te estarás conduciendo como un newtoniano. La física clásica newtoniana consiste en intentar anticipar y predecir los acontecimientos. Era una cuestión de causa y efecto. ¿Qué significa conducirse como un newtoniano? Cuando lo aplicas a tu capacidad de crear, quiere decir que el mundo exterior está controlando tu mundo interior. Pensamientos, sentimientos. Esto es la causa y el efecto. En su lugar, si cambias tu mundo interior, el modo de pensar, sentir, verás que el mundo exterior cambia gracias a tus esfuerzos. Intenta crear. A ver, nos ha dado una pieza aquí. Otro intento. Ok, aquí tenemos que armar un rompecabezas para poder continuar. Vale, perfecto, continuemos. ¿Dónde nos quedamos aquí? En su lugar, si cambias tu mundo interior, el mundo de pensar y sentir, verás que el mundo exterior cambia gracias a tus esfuerzos. Intenta crear una experiencia nueva y desconocida en tu vida. Y cuando te ocurra de manera inesperada, te llevarás una grata sorpresa. Significará que te acabas de convertir en un creador cuántico, que has pasado de la causa y efecto a causar un efecto. Mantén una clara intención de lo que quieres, pero deja que el impredecible campo cuántico se ocupe de los pensamientos y detalles del cómo se manifestará lo que tú estás deseando. Deja que organice un acontecimiento en tu vida del modo más apropiado para ti. En el caso de esperar algo, espera solo lo inesperado. Entrégate, confía en el campo cuántico
y no intentes decidir cómo la situación deseada acarreará en tu vida. Este es el mayor obstáculo que la mayoría de personas debemos superar, porque los seres humanos siempre queremos controlar una realidad futura, intentando recrear cómo ocurrió una realidad pasada. Nos vamos a quedar aquí y se me olvidó comentarles durante todo el live que voy a hacer una meditación de 2 minutos súper cortita ahora. Entonces nos vamos a poner relajados, los 2 pies en el suelo. Si estás manejando, pues no cierres los ojos ni nada, continúa y solo escúchame. Pero si estás en casa, tranquilito, respira hondo. Inhala, exhala por la boca. Inhala, exhala. 2 cosas. Vamos a tener una intención clara. Imagínate en tu yo de 3 años. ¿Qué ha conseguido? ¿Cómo se ve en salud, en amor, en dinero, en habilidades, en trabajo, en qué casa vive, qué experimenta? Ponte a pensar en eso. Y solo nos vamos a enfocar en 2 emociones: amor y gratitud. Ahora sí, cierra los ojos. Imagínate de aquí a 3 años. ¿Qué has logrado? ¿Cómo te sientes de haber logrado eso? Camina por esa casa que ya tienes. Esa casa ideal. Cuéntame tu último viaje. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo la pasaste? Cuéntame cómo van tus ingresos. ¿Cuánto estás ganando cada mes o cada año? Quizás recibes solo utilidades. Ya no tienes que trabajar. Ya no recibes un sueldo porque no tienes que trabajar. Eres todo un inversionista. ¿Quién eres? Construye ese tú del futuro. Ahora sientes amor y gratitud por haber logrado todo eso. Ahora imagínate un año antes. Tú ya sabes que lo lograste. Tú ya sabes que de aquí a 3 años ya lo lograste. Pero un año antes, o sea, de aquí a 2 años, tú ya estás encaminado. Ya te estás viendo en el año 2 con esa visión del año 3. Que tú sabes que vas ahí y lo vas a lograr. Ya lo tienes. Ya estás mucho mejor que hoy, pero estás mucho más cerca de ese año 3. Ahora ven, un paso más atrás. Un año atrás. Faltan 2 años para llegar allí. Tú ya sabes que vas a lograr. Ahora regresa a la hora. Respira hondo. Siéntete en agradecimiento y gratitud. Y ahora que tú has conectado con ese tú del futuro de 3 años y ya tienes esa vibración y quizás has comenzado a tener esos pensamientos, hábitos y sentimientos, comienza a actuar desde ahora como ese tú de 3 años. Confía en el poder de 3 años, no querramos todo inmediato para ahorita y para ayer, para mañana. No, tranquilo, vamos a lograrlo. Vamos a ir paso a paso en cada uno de estos live. Conéctate de lunes a jueves a las 7 hora Perú. Tengo un video en los Reels donde están los horarios para que veas el horario de tu país y puedas conectarte a tiempo. Así que nos vemos mañana a la misma hora, a las 7, y muchas gracias por estar conectados. Nos vemos pronto.